Muy buenas, bienvenidos al 35º vídeo de la historia del pensamiento económico. Empezamos este vídeo hablando de Claude Fleury, quien se oponía al absolutismo y al mercantilismo de Luis XIV, atacando la industrialización forzosa y dirigida que éste estaba llevando a cabo a costa de sangrar a los agricultores. También criticó a los escépticos, de los que decía que allanaban el camino a estas ideas tan perniciosas, y también criticó a Maquiavelo y su forma de separar la ética y la política. El hombre debe hacer uso de la razón para tomar el camino de la justicia y la virtud, y el gobernante tiene el deber de facilitar a los hombres la consecución de estos objetivos. François de Salignac de Lamont, arzobispo de Fenelon de Cambrai, también fue un luchador a favor del gobierno limitado y el libre comercio. El arzobispo de Fenelon trataba de influir en los posibles herederos, ya que debió dar por imposible cambiar el parecer de Luis XIV. Si la gente que gobierna está en las alturas y no oye, y además disfruta hacerse grande y temible oprimiendo a sus súbditos, pues lo que habría que hacer es tratar de hacer entrar en razón a los que vienen detrás, que serán más accesibles. Al fin y al cabo, lo mejor de un ser humano, y sobre todo si es malvado, es que se muere. Advertía el rey, eso sí, que la calle cada vez le odiaba más, y nada bueno podía traer eso a la larga. Escribió Telémaco, con el objetivo de influir en uno de los posibles herederos. Telémaco era un joven príncipe de ficción, el que viajaba por el mundo buscando las más sabias formas de gobierno. Lo que Telémaco iba aprendiendo en sus viajes era el laissez-faire en su estado más puro. Así, preguntando a un fenicio cómo su pueblo era capaz de florecer tan notablemente en el comercio mundial, este respondería: por encima de todo, nunca hagas nada que interfiera en el comercio a fin de ajustarlo a tus opiniones. El príncipe no debe tocar el comercio para no perturbarlo. Debe dejar todos los beneficios a los súbditos que lo ganan. De otro modo, se desanimarán. El beneficio y las facilidades atraerán extranjeros a tus costas. Si les haces el comercio difícil y menos provechoso, se retirarán poco a poco y no volverán. En otra publicación, el arzobispo, al hablar sobre la existencia de Dios, atacaba el nacionalismo mercantilista, insistiendo en la unión de todos los pueblos dispersos sobre la tierra. Al igual que Dios une a todos los pueblos mediante una razón común y universal, así el mar y la tierra unen al género humano, permitiendo la comunicación y aportando recursos que pueden ser intercambiados los unos por los otros. La providencia, sabiamente, hace que ninguna tierra produzca todo lo necesario para la vida del hombre. Esta carencia invita al comercio. De no ser así, los pueblos no se conocerían. Los gobiernos creaban grandes estados a costa de empobrecer a sus súbditos y acababan guerreando para aumentar su poder a costa de otras naciones. François Leblanc, que ayudó a nuestro amigo en influir en los futuros reyes, criticaba también la devaluación de la moneda. En fin, todos estos esfuerzos se fueron al traste cuando el heredero sobre el que influían se murió, de sarampión, y todo el trabajo se vino abajo. Y es que todos estos autores que estamos viendo no buscaban arengar a las masas para la creación de una revolución, sino cambiar la forma de pensar desde arriba, desde la corte. No hay que olvidar que estos autores tenían posiciones cómodas en la sociedad, y una revolución desde abajo podría acabar con su cómodo estilo de vida. Charles-Paul Jourol de l'Hôpital, señor de Belesbat, decía que los estados se enriquecen no secuestrando el comercio o destruyendo el comercio de otras naciones, sino fomentando la actividad económica adecuada al interés natural de la nación. Dios habría entrelazado a sus pueblos en una red de especialización y comercialización. No hay nada de lo que un país carezca que otro no lo tenga. Dios habría distribuido a los hombres por el mundo de tal manera que no puedan vivir los unos sin los otros. Las restricciones dañan esta interdependencia, enmendándole la plana al mismísimo Dios. En el comercio todos salen ganando, tanto en el comercio interior como en el exterior. Toda transacción nacional o exterior exige completa libertad, porque se realiza en circunstancias especiales por mercaderes, cuyas fortunas dependen en parte de procedimientos secretos y únicos, a través de los cuales cada uno dirige sus negocios. La regulación estatal, lejos de proteger al mercado, merma la libertad necesaria para todo comercio próspero. Los elementos naturales no tienen valor hasta que la gente los cultiva y los emplea en su negocio. Para que el mercado tenga éxito, debe aceptarse que la libertad es el alma del comercio. Sin libertad, los buenos puertos, los caudalosos ríos y los suelos fértiles carecen de utilidad alguna. Cuando la libertad desaparece, nada sirve para nada. El gobierno simplemente tenía que crear un ambiente de libertad, donde la virtud fuese premiada y el mal, como el robo y otras interferencias en la libertad, fuesen castigadas.
El economista Pierre Lepesson, señor de Bois-Guilbert, criticaba la acumulación de moneda, diciendo que la riqueza estaba en los bienes, no en la moneda, los que aumentaban si los hombres desarrollan sus actividades en libertad. La abundancia de moneda proveniente del Nuevo Mundo lo único que hacía era elevar los precios, no los bienes. Por lo tanto, el gobierno debe dejar de intervenir. El orden natural asegura el equilibrio entre la codicia individual y el beneficio universal, y es la intervención estatal la que hace enfrentarse un interés privado con otro, violentando la armonía natural del mercado. El egoísmo de conseguir para uno todo lo que se pueda maximiza la felicidad de todos a largo plazo. El mercado libre en su orden natural evita que tenga lugar cualquier explotación, ya que hace imposible que alguien se haga con todo y no venda nada. Señaló ejemplos concretos de lo perjudicial que es la intervención estatal. Cuando el gobierno, por ejemplo, baja el precio del grano y regula su comercio artificialmente para que los alimentos sean más baratos, pues arruina el campo y al final no hay alimentos ni caros ni baratos. Pierre empezó en sus análisis a utilizar un método que sería luego el habitual en el pensamiento económico. Empezaba desde un intercambio sencillo y luego lo iba desarrollando hasta que las conclusiones de este fuesen aplicables a una pequeña población y finalmente al mundo entero. Hacía también una ilustración muy gráfica de cómo él veía todo esto. Ilustraba a un conjunto de personas encadenadas y rodeadas de algunos productos. Estas cadenas eran las regulaciones. Si desapareciesen, esas personas intercambiarían productos que no necesitan o no necesitan en tanta abundancia para así mejorar sus vidas y poder consumir aquello que no tenían y que sí necesitan. Luis XIV, al igual que todos los gobernantes hasta hoy día, siempre achacaban la necesidad de estas cadenas a una crisis bélica, por ejemplo, que una vez superada permitiría poder quitarlas. El secreto de todo gobierno, claro está, es siempre ir de crisis en crisis. También era defensor de un impuesto único, tal y como vimos en el vídeo anterior, pero ya vimos que esto dejaba a mucho chupasangre en paro. Nuestro señor de Bois-Guilbert, al contrario de lo que hacían otros autores, dejó de apoyarse en la mística para defender su orden natural. Y es que las ideas de Sir Isaac Newton, que se iban incorporando al pensamiento económico, empezaron a ser más mecanicistas. Pero esto no era algo anticristiano, simplemente pensaban que Dios había creado el universo como un relojero crea un reloj, con sus leyes naturales, que en ausencia de violencia funcionaban por sí solas. Luego Dios se retira de escena y deja hacer. El ascetismo, el condenar una vida de lujos y demás preceptos cristianos no entrarían dentro de esta visión del Dios relojero. El gobierno, al intervenir, iba en contra de esta máquina creada por el mismísimo Dios. Y el ojo desconfiado dirá, oye, pero esto de cambiar la mística, el concepto de Dios por una máquina, ¿no es algo irrelevante? Pues efectivamente no lo es. Esto lo terminaría cambiando todo. Ver la economía y el mundo así, de primeras, parece como muy científica y tal, pero es letal. Y es que la economía no es una máquina, es lo diametralmente opuesto a una máquina. Si hubiese que compararlo con algo, sería un jardín. El jardinero sabe las condiciones que tiene que tener el suelo y el ambiente en general para que crezcan sus plantas, pero no sabe nunca cómo este ecosistema se va a desarrollar. El buen jardinero lo deja crecer solo, regándolo con dosis de libertad y justicia. El ver la economía como una máquina que el ser humano puede llegar a entender es obviamente la fatal arrogancia del ser humano, que menciona Hayek. Esto crea que se abra la puerta a los ingenieros sociales y económetras, los que acaban haciendo un daño tremendo a la sociedad con sus recetas, y añadiendo el coste de una recua de empleados que tienen que hacer las estadísticas más innecesarias para poder afinar sus innecesarias recetas. Pero bueno, terminemos el vídeo. El vídeo lo terminamos con Nicolas Boudot de Juilly, el que atacó también el ascetismo cristiano, observando que el deseo de placer y el deseo de evitar el dolor llevaba al ser humano a la autopreservación. Dios habría dispuesto toda la naturaleza como un gran convite para el ser humano. El ascetismo causaba miseria económica. La especialización, el comercio y la búsqueda de la riqueza eran las verdaderas formas de caridad que Dios querría. Al multiplicar nuestras necesidades, el dinero circula, y este pasa de la bolsa de los ricos a la de los pobres. El comercio era la caridad verdadera. Dicho esto, diré que en la búsqueda de la serenidad personal, el ascetismo es una vía muy recomendable. Quizás el mundo debería seguir a Santo Tomás de Aquino y el individuo a San Francisco de Asís. Y así, con esta opinión personal, terminamos este vídeo. Si te ha gustado, puedes suscribirte a mi canal donde tengo vídeos similares. Un saludo.